Notebook LM es la herramienta gratuita de Google que te ayuda a aprender casi todo. Si quieres entender cómo utilizarla y aprovecharla en este 2025, aquí te dejo la guía definitiva sobre Notebook LM. Dentro vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Para los que no sepáis nada sobre Notebook LM, básicamente es una herramienta muy útil que nos va a ayudar a investigar, sintetizar información y estudiar de una forma mucho más sencilla y mucho más ágil, eficiente y productiva. Notebook LM es propiedad de Google y es una herramienta que a día de hoy es completamente gratuita, al menos esta versión. Muchos os estaréis preguntando que cuál es la diferencia exacta entre Notebook LM y Gemini, el chatbot de inteligencia artificial de Google. Bueno, básicamente Notebook LM está impulsado por Gemini 2.0, que es la versión más actual. Pero en ese sentido, Notebook LM funciona más bien como un asistente que es capaz de leer tus documentos o tus fuentes de datos. Más adelante veremos la importancia del término de fuente de datos y en función de esa información responderte. En términos de inteligencia artificial, este proceso se conoce como RAG, que es básicamente recuperación y generación, en este caso, de información. Y esta es la diferencia más sustancial y más importante con respecto a Gemini. Y es que Gemini es un modelo de lenguaje mucho más general, no depende de fuentes y está entrenado con un conjunto de datos mucho más amplio y mucho más variado. Por lo tanto, esta es la principal diferencia entre Notebook LM y Gemini. Después de esta pequeña introducción y aclaración para ponernos en materia, lo que haremos será dirigirnos directamente a probar el Notebook LM, ¿no? Simplemente tendríamos que hacer clic en este botón de aquí y se nos abriría el apartado, la interfaz principal de Notebook LM. Haciendo una explicación un poco resumida de cómo funciona la interfaz, bueno, en el apartado de crear tendríamos los cuadernos, que los cuadernos consisten en diferentes agrupaciones de fuentes. Mi recomendación es que cuando vayáis a elaborar un cuaderno que sea exclusivamente sobre una temática o sobre un área específica. ¿Por qué? Porque al combinar diferentes fuentes que no tienen nada que ver, por ejemplo, combinamos economía con inteligencia artificial, lo que va a hacer es que va a entremezclar información, se van a perder datos. Por eso, mi recomendación es que agrupéis los cuadernos en temáticas similares, ¿no? Podemos ver aquí a filtrar entre más recientes por título, diferentes vistas, ¿no? Como podemos encontrar aquí, tenemos las diferentes fuentes que componen los cuadernos, la fecha de creación y el dueño. Luego, otra funcionalidad de la parte superior es poner el modo oscuro, que hay gente que siempre lo pregunta. Bueno, pues aquí tenemos la opción, configuración, modo claro, modo oscuro. Yo personalmente prefiero el modo oscuro. Y una vez dicho esto, lo que haríamos será hacer clic en crear. Esta sería la interfaz inicial ya de Notebook LM. Como he mencionado anteriormente, la importancia de las fuentes. ¿Qué quieren decir las fuentes? Pues son documentos, archivos, fuentes de datos que se suben directamente a este asistente. Una de las particularidades que tiene Notebook LM es que en esta versión permite subir hasta 50 fuentes diferentes, lo que me parece una auténtica locura para manejar grandes volúmenes de datos. En la versión Plus, que todavía no ha sido lanzada, al menos en España, creo que permite hasta 300. Y permite subir diferentes formatos de documentos, ¿no? Como podemos encontrar aquí, PDF, TXT, Markdown, formato de audio, MP3, muy útil. Y luego también permite vincularlo directamente con tu cuenta de Google Drive, si mantienes documentos ahí, en presentaciones o en documentos de Word, etc. Y otra de las grandes características es que podemos vincularlo directamente con la URL de un vídeo o con la URL de un sitio web, además de copiar el texto directamente y pegarlo, que es la opción típica, pues como podemos manejar los diferentes chatbots de inteligencia artificial, que es otra de las grandes ventajas, otra de las características diferenciadoras con los chatbots tradicionales, que es que únicamente pueden manejar una fuente, en este caso pueden manejar hasta 50. Entonces lo que haré será hacer clic sobre seleccionar un archivo. Tengo aquí uno preparado, que es una guía bastante amplia sobre un informe de los principales sitios web B2B. Y ya estaría subido el documento PDF al completo. Nos genera un título por defecto, que podríamos modificarlo aquí para tenerlo más organizado. Por ejemplo, podríamos poner
e-commerce B2B para tener, por ejemplo, organizado en este cuaderno fuentes de esta misma temática. Entonces, aquí añadiríamos más fuentes en caso de que queramos añadir otro documento extra. Como ya he dicho anteriormente, mi recomendación es que si este cuaderno lo utilizáis para e-commerce B2B, pues todas las fuentes que subáis aquí estén relacionados con e-commerce B2B. Y una vez que hemos subido el documento, pues nos hace aquí un pequeño resumen del contenido que aparece en el PDF. Y es básicamente el informe analiza el rendimiento de sitios web B2B para pymes, mostrando cómo la eficacia del sitio web impacta directamente en la generación de leads y oportunidades de ventas. ¿Qué más tiene importancia en esta interfaz? Bueno, pues como podéis comprobar aquí, tenemos diferentes prompts, digamos, predefinidos, ¿no? Para poder hacer preguntas, digamos, más específicas sobre los documentos. Por ejemplo, aquí aparece una pregunta que es ¿cómo impactan los sitios web en el crecimiento de las pymes? Bueno, pues si hiciéramos esta pregunta, Notebook LM buscaría los documentos y aquí nos ha generado una respuesta. Los sitios web tienen un impacto significativo en el crecimiento de las pymes. Y como podéis comprobar aquí, nos aparece también la fuente, es decir, el apartado exacto de donde ha extraído dicha información. No se lo inventa, es decir, todo lo está extrayendo del propio documento. Como digo, esto para grandes volúmenes de datos es realmente útil. Y la ventaja principal también que tiene frente a un chatbot de inteligencia artificial es que en este caso no va a tener esas alucinaciones o esa parte creativa que muchas veces hacen perder información o confundirse. Esto está extrayendo directamente del sitio. No quiere decir que no vaya a tener errores, porque hay ocasiones donde sí hay errores, pero no va a tener tantos errores o tantos errores por alucinaciones como pueden tener los modelos de lenguaje normales. Bueno, y una vez que hemos obtenido, por ejemplo, una pregunta específica dentro de este documento, en este apartado de aquí, que es el de notas, bastante importante, podemos, una función que me parece una locura también, es generar este texto en formato audio. Se generaría automáticamente, es decir, simplemente tendremos que hacer clic en generar y se va a crear una conversación entre dos personas hablando sobre la temática o sobre todo el texto que acabamos de compartir. Desgraciadamente, por el momento, esta conversación solo está en inglés, es decir, se genera en inglés. Es básicamente un podcast, ¿no? Donde dos interlocutores hablan entre sí acerca de este tema, pero me parece realmente útil para crear podcast o para crear contenido en formato audio y, joder, descargarlo y aprovecharlo en momentos en los que tengamos un rato libre o, por ejemplo, mientras estás conduciendo, mientras estás trabajando o mientras estás entrenando en el gimnasio, sea donde sea que escuches podcast, pues puedes crear tu propio contenido en formato de podcast simplemente con un clic. Tarda un poco, dependiendo también de la longitud del contenido que le estemos añadiendo. En cuanto esté lista la conversación, os la pongo para que veáis un poco en qué consiste, pero que ya digo, es una bestialidad. En cuanto la tengamos disponible en castellano, va a ser una locura. Ya se habría generado la conversación, simplemente podemos dar al play y ya comenzaríamos a escuchar. Os voy a dejar un pequeño fragmento para que podáis escucharla y ver qué os parece. Welcome to another deep dive. Today we're going to be looking at B2B websites, specifically for small to medium-sized businesses. Right. You know those SMBs we hear so much about? Yeah. What makes these websites successful? Y como habéis podido comprobar, el resultado es bastante natural, es decir, las voces se aprecian natural. O sea, las posibilidades que se vienen con esto son increíbles porque vamos a poder crear directamente podcast incluso sin tener que grabarlos. Ya habéis visto que en un par de clics hemos generado un audio de casi 14 minutos sin necesidad de grabar nada de entre dos personas. Si además de este audio lo añadís en formato vídeo con clones digitales, pues ya os estoy dando una idea para crear un podcast sin apenas trabajo. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Podemos interactuar directamente, por ejemplo, con esta conversación que se ha generado y yo aquí añadiría una nota como, por ejemplo, las preguntas frecuentes. Entonces se generan las preguntas frecuentes que podrían extraerse de esta conversación. Ya habría extraído las principales preguntas frecuentes y aquí tenemos por qué es fundamental un sitio web para una pyme, cómo impacta el rendimiento de un sitio web en el crecimiento de una pyme. Es decir, ha extraído, ha resumido esas preguntas frecuentes, algo realmente útil, no solo para documentos extensos, sino, por ejemplo, para
sitios web, vídeos de YouTube, etc. Quiero mostraros también un ejemplo sobre cómo sería si la fuente que añadimos directamente es una URL de YouTube, que es muy sencillo también. Simplemente haríamos clic en YouTube y pegaríamos directamente la URL del vídeo. En este caso es un vídeo de más de 1 hora sobre donde explican la experiencia de un youtuber acerca de la construcción de agentes IA en los últimos 16 meses. Una vez proporcionada la URL del vídeo, nos extrae un pequeño resumen acerca de la temática. El vídeo de Frank Nillard ofrece una introducción a los agentes IA y de cómo construirlos utilizando LangChain. Un dato importante que a muchos os pasará es que no todos los vídeos es posible obtener estos resúmenes, porque NotebookLM básicamente extrae todo esto a partir de la transcripción del vídeo. Es decir, en los vídeos en los que no exista transcripción, pues no vais a poder obtener el resumen en NotebookLM. Otra funcionalidad que me parece muy interesante y es especialmente útil para el formato vídeo es la cronología. Entonces, se crearía un apartado de cronología donde nos va a ordenar los apartados que intervienen en el vídeo. Otra característica dentro del apartado de las notas es que no solo podemos seleccionar notas predefinidas, sino que también podemos añadir nuestra propia nota. Por ejemplo, si queremos añadir texto nuestro o anotaciones importantes en relación a lo que vayamos descubriendo. ¿Por qué es tan interesante esto? Porque tiene su propio editor de texto integrado, es decir, aquí podríamos seleccionar los diferentes encabezados, poner negrita, incluso añadir hipervínculos. O sea, me parece que es realmente útil para crear publicaciones de blog que sean bastante extensas, donde queramos combinar diferentes fuentes y añadir nuestro punto de vista o nuestro propio texto en función del contenido que estemos extrayendo de estas fuentes. Y bueno, eso sería todo. Ten en cuenta que es una herramienta que se está actualizando de continuo, quizás algunas partes de la interfaz vayan cambiando. Y nada, te invito a que pruebes con diferentes fuentes, a que pruebes con diferentes formatos. Si eres una persona que está en continuo aprendizaje, como soy yo, pues te aseguro que esto te va a ayudar a ser mucho más eficiente, mucho más productivo, que al final es de lo que se trata y es el objetivo principal de la inteligencia artificial. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco, muchas gracias, déjame un like, suscríbete al canal y deja un comentario a ver qué te ha parecido el vídeo y si utilizarás esta herramienta. Así que nos vemos en la próxima. ¡Adiós!